¿Alguna vez te has preguntado que el dinero no es solo un número, sino una parte de tu felicidad y tranquilidad? Lorena, una joven de 28 años, vive en Valencia en su pequeño mundo, donde cada gasto mensual refleja tanto su fortaleza como sus vulnerabilidades. Pero un día, un pequeño error y un movimiento inesperado hicieron que su equilibrio financiero se tambaleara por completo. Esta es la historia de su miedo, su valentía y su aprendizaje, donde cada decisión se convierte en un paso hacia su libertad personal y económica. Antes de continuar, les hago una petición desde el corazón: suscríbanse al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ustedes nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube les enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Lorena siempre había sido una joven trabajadora, sencilla y llena de sueños, aunque su vida en Valencia no era fácil. Tenía 28 años, trabajaba en una oficina común, y cada día se levantaba con la esperanza de que todo mejorara, aunque el peso de sus preocupaciones financieras siempre la acompañaba. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos mensuales de 1.900 euros, y su ahorro era apenas de 2.300 euros. Cada vez que miraba su cuenta bancaria, sentía una mezcla de ansiedad y miedo, porque sabía que un solo error podría desestabilizar todo. A pesar de las dificultades, Lorena tenía una familia que la apoyaba con todo su corazón. Su padre, Miguel, siempre paciente y firme, le enseñaba la importancia del esfuerzo constante y la responsabilidad. Su madre, Isabella, era su refugio emocional, la que escuchaba cada uno de sus miedos sin juzgarla, ofreciéndole palabras de aliento incluso cuando todo parecía perdido. Y su hermano menor, Daniel, aunque joven e inexperto, compartía con ella risas y sueños que la ayudaban a recordar que la vida también podía ser ligera, incluso en medio de la preocupación. Lorena también contaba con amigos y colegas que, aunque no siempre podían resolver sus problemas, le ofrecían apoyo, consejos y compañía. Carlos, su amigo de la universidad, era alguien con quien podía hablar sobre sus miedos financieros sin sentir vergüenza, mientras que Marta, su colega en la oficina, compartía con ella algunos secretos sobre cómo manejar mejor el dinero y planificar inversiones seguras. Todo parecía funcionar dentro de su rutina, hasta que un día, sin previo aviso, Lorena notó algo extraño en su cuenta bancaria. Había una disminución inesperada en su saldo, una cantidad que no podía explicar. Su corazón se aceleró, y un frío recorrió su espalda mientras revisaba cada transacción, cada recibo, cada movimiento. Fue un momento de miedo puro, el tipo de miedo que paraliza, que te hace cuestionar todo lo que creías seguro. Ese día, Lorena se dio cuenta de que su vida financiera no estaba tan segura como pensaba. Cada euro que había ahorrado parecía vulnerable, cada plan que había hecho para el futuro podía desmoronarse en un instante. Pero en lugar de dejarse vencer por la desesperación, decidió enfrentar la situación. Con una mezcla de determinación y miedo, empezó a anotar cada gasto, cada ingreso, cada detalle que pudiera ayudarla a entender lo que había sucedido. Cada cifra era un pequeño recordatorio de su responsabilidad, de la necesidad de ser más consciente, más estratégica. Mientras revisaba sus cuentas, Lorena recordó todas las pequeñas decisiones que había tomado durante los últimos meses: cafés diarios que parecían insignificantes, compras impulsivas en línea, suscripciones que apenas usaba. Cada gasto, por mínimo que fuera, había contribuido a su situación actual. Fue un momento de claridad dolorosa, pero necesario. Entendió que, para recuperar el control de su vida, debía ser meticulosa y disciplinada. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, con la luz de la lámpara iluminando sus notas y cálculos, Lorena sintió una mezcla de tristeza y resolución. La tristeza por todo lo que había descuidado, y la resolución de que no permitiría que su vida financiera se definiera por errores pasados. Decidió que iba a tomar el control, que cada decisión a partir de ese momento sería consciente, estratégica y dirigida hacia un futuro seguro.
El primer paso fue hacer un nuevo presupuesto. Separó los gastos esenciales de los innecesarios, redujo los caprichos y asignó un porcentaje fijo de su salario a ahorros e inversiones seguras. Era un cambio radical, un sacrificio que le dolía en el momento, pero que sabía que le daría libertad y seguridad a largo plazo. Por primera vez, cada euro tenía un propósito, y cada día, cada gasto, la acercaba más a la vida que soñaba. Al mismo tiempo, Lorena empezó a educarse más sobre finanzas. Leía artículos, escuchaba podcasts, buscaba consejos de expertos sobre cómo invertir en la economía española de manera segura. Descubrió que el conocimiento era poder, que entender cómo funcionaban los mercados, cómo proteger su dinero y cómo planificar para el futuro podía darle control sobre su destino. Cada nueva lección era un pequeño rayo de esperanza, un paso más hacia la independencia y la seguridad. Pero no todo fue fácil. Había momentos en los que la tentación de volver a viejos hábitos era fuerte, cuando los gastos imprevistos amenazaban con desbordar su planificación. Había días en los que la frustración y el miedo regresaban, haciendo que dudara de sí misma y de su capacidad para cambiar. Sin embargo, la presencia de su familia y amigos fue crucial. Miguel, Isabella y Daniel la animaban constantemente, recordándole que cada sacrificio tenía un propósito y que no estaba sola en su camino. Carlos y Marta la apoyaban, celebraban cada pequeño logro y ofrecían consejos cuando la ansiedad la hacía dudar. Este primer capítulo de su transformación fue un despertar. Lorena entendió que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de planificar, de aprender y de enfrentar los desafíos con valentía. Aprendió que incluso los momentos más difíciles podían convertirse en lecciones valiosas si uno estaba dispuesto a enfrentarlos con claridad y determinación. Y así, mientras cerraba su libreta de cuentas esa noche, con la sensación de haber recuperado un poco de control, Lorena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La esperanza de que, con disciplina, paciencia y esfuerzo, podía construir una vida donde el miedo financiero no la dominara y donde cada decisión la acercara más a sus sueños. Con el paso de las semanas, Lorena comenzó a notar cambios que, aunque pequeños, llenaban su corazón de orgullo. Cada gasto que controlaba, cada euro que destinaba al ahorro o a inversiones seguras, se sentía como un paso hacia la libertad. Ya no se trataba solo de números en una hoja o en una pantalla, sino de sentirse dueña de su destino, de no depender de la suerte ni del azar. Su vida diaria comenzó a transformarse. Las rutinas que antes eran automáticas y poco conscientes ahora tenían un propósito. Cada mañana revisaba sus metas financieras antes de salir al trabajo. Cada decisión de compra se evaluaba con cuidado: ¿esto realmente es necesario? ¿Me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? Era un cambio profundo, que iba más allá de la simple contabilidad, era una transformación de mentalidad. Su familia observaba estos cambios con admiración y apoyo. Miguel, su padre, sonreía al verla más segura, explicándole con calma cómo pequeñas inversiones, incluso de 50 euros al mes, podían crecer con el tiempo si se elegían bien. Isabella, su madre, la abrazaba después de cada noche de planificación, recordándole que no importaba lo lento que avanzara, sino la constancia. Daniel, su hermano menor, aprendía junto a ella, y en ocasiones, era él quien le recordaba que no se olvidara de disfrutar la vida, que la felicidad no solo estaba en los números. Mientras tanto, Lorena también comenzó a aplicar lo aprendido en su trabajo. Sus colegas notaron su cambio. Ahora era más organizada, más segura y con una claridad que inspiraba a quienes la rodeaban. Marta, que siempre había sido su guía informal en temas financieros, se sorprendía gratamente al ver cómo Lorena podía explicar conceptos de inversión y ahorro que antes le parecían complicados. Incluso Carlos, su amigo de confianza, reconocía que la Lorena que conocía ahora era diferente, más madura, más decidida, más consciente de sí misma y de su futuro. Pero no todo era fácil. Un mes, un gasto inesperado puso a prueba toda su disciplina.
Su ordenador de trabajo dejó de funcionar y repararlo costaba una suma que superaba los 600 euros. Por un momento, Lorena sintió miedo, recordó los días de estrés financiero intenso y casi cedió a la frustración. Sin embargo, respiró hondo y aplicó lo que había aprendido, revisó su presupuesto, ajustó gastos innecesarios y encontró la manera de cubrirlos sin desestabilizar sus ahorros. Ese momento, aunque estresante, se convirtió en una prueba de su fuerza y de su capacidad para enfrentar dificultades con calma y estrategia. Al mismo tiempo, Lorena decidió que era hora de mirar más allá de su ciudad, más allá de su trabajo cotidiano, y explorar cómo podía hacer que su dinero trabajara para ella. Comenzó a investigar opciones de inversión en el mercado español, bonos seguros, cuentas de ahorro con intereses atractivos, fondos diversificados que ofrecían protección ante riesgos. Cada decisión se tomaba con cuidado, cada euro colocado era un acto de confianza en su propio conocimiento y disciplina. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Su saldo de ahorro creció, no de manera espectacular, pero sí constante. Cada semana, Lorena revisaba sus cuentas y sentía una satisfacción profunda al ver que su esfuerzo no era en vano. Por primera vez, la idea de seguridad financiera dejó de ser un concepto lejano y se convirtió en algo tangible. Cada euro ahorrado, cada inversión bien elegida, representaba un paso firme hacia la vida que siempre había soñado. Este proceso también trajo consigo una transformación emocional. Lorena dejó de sentir ansiedad cada vez que abría su cuenta bancaria. Aprendió a confiar en sus decisiones, a celebrar pequeños logros y a ver los errores como lecciones, no como fracasos. La seguridad que buscaba ya no dependía de factores externos, sino de su propia disciplina y planificación. Por primera vez, la esperanza no era solo un sentimiento, era una estrategia, una práctica diaria que le daba fuerza y confianza. Su familia seguía siendo su pilar. Miguel la animaba a diversificar sus inversiones, Isabella la apoyaba emocionalmente en cada decisión difícil, y Daniel, aunque joven, compartía con ella la alegría de cada progreso. Carlos y Marta, desde la perspectiva de amigos y colegas, la veían transformarse en alguien que no solo superaba los desafíos financieros, sino que inspiraba a otros a hacer lo mismo. Cada conversación sobre dinero ya no era motivo de estrés, sino una oportunidad para compartir aprendizajes y estrategias. A medida que Lorena avanzaba, también comenzó a reflexionar sobre sus prioridades en la vida. Comprendió que el dinero no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar libertad y tranquilidad. La verdadera riqueza, entendió, no estaba en la cantidad de euros en su cuenta, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes, de proteger su futuro y de vivir con propósito. Esta comprensión cambió la manera en que veía cada gasto, cada inversión, cada plan a corto y largo plazo. Lorena también aprendió algo crucial: la disciplina no significa privarse de todo placer. Encontró un equilibrio entre disfrutar de la vida y mantener la seguridad financiera. Cada pequeño lujo, cada salida con amigos, cada detalle para su familia, se integraba dentro de su planificación, sin poner en riesgo sus metas. Esta combinación de disciplina y disfrute le permitió no solo crecer económicamente, sino también emocionalmente, fortaleciendo su bienestar integral. El viaje de Lorena en estas semanas fue intenso, lleno de emociones y aprendizajes. Desde el miedo inicial por su cuenta bancaria hasta la satisfacción de ver cómo su esfuerzo daba frutos, cada paso fue un recordatorio de que el cambio es posible cuando se combina conciencia, disciplina y paciencia. Aprendió que los desafíos financieros no son castigos, sino oportunidades para desarrollar habilidades, inteligencia emocional y resiliencia. Y mientras cerraba un día más de planificación, con la sensación de haber avanzado un poco más, Lorena se permitió sonreír. Sabía que todavía había mucho camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida estaba bajo su control. Cada decisión, cada euro invertido, cada sacrificio temporal se estaba convirtiendo en la base de un futuro sólido y seguro. Con el paso de los meses, Lorena comenzó a notar algo más que estabilidad financiera:
descubrió un sentido profundo de confianza en sí misma. Antes, cualquier pequeño contratiempo la hacía dudar, la sumía en la ansiedad. Ahora, cada desafío era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido, una prueba de su resiliencia. Su vida en Valencia, aunque todavía llena de rutinas diarias, comenzó a sentirse más ligera. Cada decisión ya no era una carga, sino una elección consciente que la acercaba a la vida que soñaba. Un día, mientras revisaba su presupuesto mensual, Lorena se dio cuenta de algo que la llenó de orgullo: había logrado reducir gastos innecesarios en un 25% y sus ahorros, que antes apenas alcanzaban los 2.300 euros, habían crecido a más de 4.000 euros. Para ella, estos números no eran solo cifras, sino símbolos de su esfuerzo, de las decisiones inteligentes que había tomado. La alegría que sintió no se comparaba con ningún gasto impulsivo pasado, era la satisfacción de construir algo duradero. Su familia notaba este cambio. Miguel, su padre, comenzó a contarle historias de su juventud, de cómo él también había cometido errores financieros, y cómo la disciplina y la paciencia lo habían salvado en momentos difíciles. Isabella, su madre, no dejaba de abrazarla, orgullosa de ver cómo Lorena había aprendido a tomar control de su vida. Incluso Daniel, su hermano menor, se mostraba curioso por entender cómo funcionaban los ahorros y las inversiones, y muchas veces le pedía a Lorena que le explicara sus estrategias. Lorena también se volvió más consciente de su entorno laboral. En la oficina, su cambio se notaba, se había convertido en alguien que no solo cumplía con sus tareas, sino que también ofrecía soluciones. Ideas para optimizar procesos y consejos financieros a colegas que enfrentaban situaciones similares. Marta, su compañera y amiga, se sorprendía de su crecimiento y a menudo decía que Lorena parecía haber encontrado un equilibrio entre profesionalismo y sabiduría personal. Carlos, su amigo de toda la vida, la veía con admiración y le comentaba que su transformación era inspiradora, que él mismo quería aplicar algunas de sus estrategias en su vida. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. Una tarde, Lorena recibió una noticia inesperada: un gasto médico elevado para su madre, Isabella, que requería atención inmediata. Por un momento, sintió como la ansiedad regresaba, recordándole los días en que cualquier imprevisto parecía una catástrofe financiera. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, Lorena revisó sus reservas y ajustó algunos gastos, demostrando que la planificación y el control podían convertir lo que antes era un problema abrumador en una situación manejable. Esa experiencia reforzó su convicción: la seguridad financiera no se trata de eliminar todos los problemas, sino de estar preparada para enfrentarlos con estrategia. Además, Lorena comenzó a explorar nuevas oportunidades de inversión dentro del mercado español. Aprendió a diversificar, combinando fondos de bajo riesgo, bonos a mediano plazo y cuentas de ahorro con intereses atractivos en euros. Cada decisión era cuidadosamente analizada, revisaba los riesgos, los beneficios potenciales y la compatibilidad con sus metas. No se trataba de buscar ganancias rápidas, sino de construir una base sólida y sostenible. Poco a poco, su cartera creció, y la sensación de control sobre su futuro se hizo más tangible. En paralelo, Lorena entendió la importancia de la educación financiera continua. Comenzó a leer libros, asistir a seminarios en línea y seguir a expertos en inversiones, aprendiendo conceptos que antes le parecían complicados. Cada nuevo conocimiento le daba herramientas para tomar decisiones más inteligentes y la motivaba a seguir adelante, a no conformarse con la comodidad de lo conocido. Este aprendizaje constante la fortalecía no solo financieramente, sino también emocionalmente. Se sentía más capaz, más preparada y más segura de sí misma. Lorena también empezó a inspirar a su círculo cercano. Su hermano Daniel, por ejemplo, comenzó a imitar sus hábitos de ahorro, y Carlos empezó a preguntarle consejos sobre cómo manejar sus finanzas. Incluso algunos colegas de la oficina comenzaron a acercarse, buscando guías sobre cómo mejorar su estabilidad financiera. Lorena, con humildad, compartía lo que sabía,
recordando siempre que sus éxitos eran producto de disciplina y constancia, no de suerte. A medida que su vida financiera se fortalecía, Lorena empezó a reflexionar sobre sus metas a largo plazo. Se dio cuenta de que el dinero no era un fin en sí mismo, sino un medio para vivir con libertad, seguridad y propósito. Pensaba en viajar, en invertir en su educación, en apoyar a su familia, y cada euro que ahorraba o invertía estaba alineado con esos sueños. Esta claridad le daba un sentido de dirección que antes no había experimentado. No se trataba solo de sobrevivir, sino de construir activamente la vida que deseaba. Emocionalmente, Lorena también experimentó un cambio profundo. La ansiedad y el miedo que antes dominaban su relación con el dinero fueron reemplazados por confianza y serenidad. Aprendió a celebrar cada logro, por pequeño que fuera, y a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Incluso los momentos difíciles se transformaron en lecciones, cada error financiero se convertía en un aprendizaje, cada contratiempo en una oportunidad para mejorar su estrategia. Al final de cada mes, Lorena revisaba sus cuentas con orgullo. Cada euro ahorrado, cada inversión segura realizada, cada gasto controlado, era un testimonio de su esfuerzo y disciplina. Comprendió que la verdadera riqueza no se medía únicamente en números, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes, de proteger su futuro y de vivir con propósito. Este entendimiento profundo transformó su relación con el dinero y, más importante aún, con ella misma. En este proceso, Lorena aprendió que la clave del éxito financiero no es tener suerte, ni recibir ayuda externa constante, sino desarrollar hábitos consistentes, tomar decisiones informadas y mantener la disciplina. Cada paso, cada euro ahorrado, cada inversión estratégica, la acercaba más a la independencia y a la tranquilidad que siempre había buscado. Y aunque todavía había desafíos por delante, por primera vez sentía que podía enfrentarlos con confianza y determinación. Lorena ya no era la joven que se preocupaba cada mes por llegar a fin de mes. Ahora era una mujer que entendía el valor del esfuerzo, la paciencia y la planificación. Había aprendido que el verdadero poder financiero reside en la capacidad de tomar control de su vida, de aprender de cada error y de construir un futuro sólido con constancia y disciplina. Su transformación era evidente, no solo en su cuenta bancaria, sino en su actitud, su confianza y su visión de la vida. Y mientras cerraba otra noche revisando sus metas y sueños, Lorena se permitió sentir orgullo. Orgullo no solo por el dinero que había logrado ahorrar o invertir, sino por la mujer que se estaba convirtiendo, alguien capaz de enfrentar desafíos, aprender de ellos y avanzar con determinación. Alguien que entendía que cada pequeño paso hoy construye la libertad de mañana. Con el tiempo, Lorena empezó a notar que su transformación no solo afectaba su vida financiera, sino también su bienestar emocional y sus relaciones. Antes, los problemas de dinero generaban tensión en la casa. Ahora, cada conversación con Miguel, Isabella y Daniel era más tranquila, más constructiva. Su familia sentía un alivio palpable, la preocupación constante de Lorena por imprevistos financieros había disminuido, y en su lugar surgía una sensación de seguridad que contagiaba a todos. Incluso Daniel, inspirado por los hábitos de su hermana, comenzó a planificar sus gastos semanales, aprendiendo a priorizar y a ahorrar para sus pequeños sueños. Un día, mientras compartían la cena, Lorena recordó los momentos difíciles del pasado y sintió un profundo agradecimiento. Recordó cómo cada error, cada descuido financiero, la había llevado a comprender la importancia de la disciplina, la planificación y la paciencia. Miguel sonrió y le dijo, Lorena, tu esfuerzo no solo te ha ayudado a ti, sino que nos ha enseñado a todos la importancia de ser responsables con nuestro dinero. Isabella la abrazó, y Daniel simplemente la miró con admiración, entendiendo que el ejemplo de su hermana era más valioso que cualquier lección teórica. En el trabajo, Lorena comenzó a asumir responsabilidades adicionales. Con su nueva confianza, empezó a proponer proyectos que no solo optimizaban procesos, sino que también generaban un ahorro significativo para la empresa. Marta, su colega, notaba la diferencia. Lorena ya no era la joven tímida que dudaba en expresar sus ideas,
ahora era alguien que inspiraba confianza y respeto. Incluso algunos compañeros acudían a ella buscando orientación sobre cómo manejar mejor su dinero personal. Lorena, con humildad, compartía su experiencia, consciente de que su aprendizaje podía ser útil para otros. Pero la vida, como siempre, tenía nuevas pruebas. Un día, mientras revisaba sus inversiones, Lorena descubrió que uno de los fondos en euros no estaba rindiendo como esperaba. Por un momento, sintió que el miedo del pasado regresaba, la ansiedad por perder dinero amenazaba con paralizarla. Sin embargo, esta vez fue diferente. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomó un paso atrás, analizó los datos, consultó con expertos y ajustó su estrategia. Aprendió que la paciencia y la investigación eran tan importantes como la acción. No se trataba de evitar errores, sino de saber cómo corregirlos con inteligencia. Este episodio reforzó una lección fundamental: la seguridad financiera no es una línea recta. Habrá altibajos, inversiones que no salen como se planean, gastos inesperados. Lo importante es la preparación, la disciplina y la capacidad de adaptarse. Lorena entendió que cada desafío era una oportunidad de aprendizaje y que la constancia en sus hábitos diarios era la clave para mantener el rumbo incluso frente a imprevistos. Además, Lorena comenzó a pensar en su futuro a largo plazo. No solo quería estabilidad para los próximos meses, quería libertad para tomar decisiones sin depender de circunstancias externas. Por eso, empezó a planificar metas más grandes, un fondo de emergencia más sólido, inversiones diversificadas en euros y la posibilidad de un viaje educativo que siempre había soñado. Cada euro ahorrado y cada decisión estratégica eran pasos hacia esa independencia financiera que tanto anhelaba. Con el tiempo, Lorena también aprendió a disfrutar de sus logros sin culpa. Antes, cualquier gasto que no estuviera estrictamente relacionado con necesidades básicas le generaba ansiedad. Ahora, podía darse pequeños gustos sin sentir que estaba desperdiciando dinero. Una cena especial, un libro nuevo o una salida con amigos se convirtieron en recompensas conscientes, símbolos de que el esfuerzo diario valía la pena. Aprendió que el equilibrio entre ahorro e inversión personal también forma parte de una vida saludable. Emocionalmente, Lorena se sentía más completa. La sensación de impotencia y miedo que la había acompañado durante años había sido reemplazada por confianza, gratitud y esperanza. Comprendió que el dinero no es solo una herramienta material, sino un vehículo para la tranquilidad, la libertad y la posibilidad de vivir según sus propios términos. Cada paso que daba hacia la estabilidad financiera fortalecía su autoestima y su sentido de propósito. Incluso su círculo social comenzó a notar el cambio. Carlos, su amigo de toda la vida, empezó a pedirle consejos sobre cómo organizar sus finanzas, mientras que Marta la veía como un ejemplo de disciplina y perseverancia. Lorena compartía sus experiencias con generosidad, recordando siempre que sus logros eran producto de hábitos constantes y decisiones conscientes, no de suerte o talento extraordinario. Su historia comenzaba a inspirar a otros, mostrando que cualquiera puede mejorar su vida financiera con esfuerzo y constancia. Lorena también decidió documentar su proceso. Escribía en un cuaderno cada ingreso, cada gasto, cada inversión y cada lección aprendida. Con el tiempo, este registro se convirtió en un testimonio de su evolución, un mapa que mostraba cómo había pasado de la incertidumbre a la seguridad financiera. Revisar sus apuntes le recordaba que cada pequeño paso, cada ajuste, cada sacrificio momentáneo había valido la pena. Esta práctica no solo le permitía tener un control absoluto sobre sus finanzas, sino también reflexionar sobre su crecimiento personal. A medida que su seguridad económica se consolidaba, Lorena comenzó a planear cómo podía ayudar a otros. Pensó en talleres, charlas y consejos informales para amigos, familiares y colegas que enfrentaban los mismos problemas que ella había tenido. Comprendió que compartir conocimiento no solo beneficiaba a otros, sino que también fortalecía su propio compromiso con la disciplina y la planificación financiera. Enseñar lo que había aprendido se convirtió en una forma de consolidar su aprendizaje y de generar un impacto positivo en su comunidad.
Lorena entendió que el verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones pequeñas y consistentes, de aprender de los errores, de adaptarse a los desafíos y de mantener la constancia incluso cuando los resultados tardan en llegar. Cada euro ahorrado, cada gasto controlado y cada inversión pensada con cuidado eran piezas de un rompecabezas que construía su libertad y tranquilidad financiera. Con cada día que pasaba, Lorena sentía que su vida tenía más sentido. La ansiedad del pasado había quedado atrás, reemplazada por una sensación de control y seguridad que le permitía mirar hacia el futuro con optimismo. Cada meta alcanzada, cada hábito consolidado y cada lección aprendida reforzaban su confianza y su determinación. Su historia demostraba que, con disciplina y planificación, cualquier persona puede transformar su vida financiera y emocional, construyendo un futuro lleno de oportunidades y tranquilidad. Lorena ahora era un ejemplo vivo de que la resiliencia, la educación y la constancia son las claves para superar obstáculos. Cada desafío que enfrentaba se convirtió en una lección, cada error en una oportunidad de crecimiento, y cada pequeña victoria en un paso hacia la independencia y la libertad que siempre había deseado. Su transformación era profunda, no solo en sus finanzas, sino en su manera de ver la vida, de afrontar problemas y de valorar su propio esfuerzo. Con el paso de los meses, Lorena se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó. Ya no se despertaba cada mañana con ansiedad por los gastos inesperados ni con miedo de que sus ahorros se evaporaran. Ahora, cada decisión financiera estaba respaldada por análisis, planificación y disciplina. Sentía una libertad que antes parecía inalcanzable, podía tomar decisiones sin temor, enfocarse en sus metas y disfrutar del presente con tranquilidad. Un día, mientras caminaba por las calles de Valencia, Lorena se detuvo frente a una pequeña cafetería que siempre había querido visitar, pero que antes había considerado un lujo imposible. Se permitió entrar, pedir su café favorito y sentarse a disfrutarlo sin prisa. En ese momento, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la cantidad de dinero que tenía, sino en la seguridad, la paz y la confianza que había construido. Cada pequeño logro, cada euro ahorrado y cada decisión consciente habían transformado no solo su situación económica, sino su vida entera. En casa, la relación con su familia alcanzó un nuevo nivel de armonía. Miguel y Isabella ya no tenían que preocuparse por su futuro financiero, Daniel admiraba a su hermana y aprendía de su ejemplo cada día. Las cenas familiares se convirtieron en momentos de alegría, conversación y planificación compartida. Lorena se sentía agradecida por el apoyo constante de su familia, entendiendo que cada consejo, cada abrazo y cada palabra de aliento había sido fundamental para su crecimiento. En el trabajo, Lorena siguió destacándose. Sus propuestas y su enfoque organizado hicieron que Marta y otros colegas la vieran como una fuente de inspiración. Su reputación creció, y con ello, nuevas oportunidades surgieron. Sin embargo, Lorena siempre recordó sus raíces, nunca permitió que el éxito la volviera complaciente ni descuidara los hábitos que le habían permitido llegar hasta allí. Cada inversión, cada presupuesto y cada decisión financiera eran evaluados con cuidado, recordándole que la disciplina constante es la base de cualquier logro duradero. Pero lo más importante fue el cambio interior. Lorena se sentía más segura, más empoderada y más consciente de sus capacidades. Ya no dependía de la suerte ni de terceros, entendía que la verdadera fuerza estaba en la planificación, la educación y la persistencia. Cada desafío financiero que enfrentaba ahora era una oportunidad de aprendizaje y cada dificultad emocional una oportunidad de crecer. Había aprendido que la resiliencia no es solo sobre sobrevivir, sino sobre prosperar a pesar de las circunstancias. Lorena también comenzó a pensar en su legado. Quería que su historia inspirara a otros, especialmente a jóvenes que enfrentaban dificultades similares. Comenzó a escribir artículos sobre educación financiera, compartiendo sus experiencias, errores y aprendizajes. Su enfoque no era teórico ni abstracto, hablaba desde la experiencia, con honestidad y emoción. Cada persona que leía sus consejos encontraba no solo información práctica, sino también motivación para tomar control de su vida.
Con el tiempo, Lorena organizó talleres para amigos, colegas y familiares. Explicaba la importancia de mantener un presupuesto, invertir con seguridad y planificar el futuro con responsabilidad. Cada sesión era más que una lección financiera, era una oportunidad para transmitir confianza, esperanza y la certeza de que, con disciplina y planificación, cualquier obstáculo puede superarse. Aquellos que la escuchaban no solo aprendían a manejar su dinero, sino también a construir una mentalidad resiliente y positiva. Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando Daniel, su hermano menor, le confesó que gracias a su ejemplo había aprendido a ahorrar y a pensar en sus metas a largo plazo. Miguel e Isabella, con lágrimas en los ojos, expresaron su orgullo por la transformación de su hija. Lorena comprendió que cada esfuerzo, cada sacrificio y cada noche de preocupación valieron la pena, no solo por ella misma, sino por el impacto positivo que tuvo en su familia. Lorena entendió también que la libertad financiera no significa la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con claridad y control. Cada inversión, cada ahorro y cada decisión estratégica eran herramientas para garantizar que los problemas no la paralizaran, sino que se convirtieran en oportunidades de crecimiento. Su vida se había convertido en un ejemplo vivo de que la educación financiera y la disciplina diaria son poderosas armas contra la incertidumbre y la ansiedad. Finalmente, Lorena reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La lección más valiosa no era cuánto dinero tenía, sino cómo lo manejaba, cómo se preparaba para el futuro y cómo mantenía la calma frente a la adversidad. Cada paso, desde documentar sus gastos hasta planificar inversiones seguras en euros, había construido una estructura sólida que le permitía vivir con confianza y tranquilidad. El mensaje de su historia es claro: cualquiera puede cambiar su vida financiera con determinación, planificación y constancia. No importa de dónde vengas ni cuáles sean tus limitaciones, lo que importa es tu compromiso para aprender, adaptarte y perseverar. Lorena se convirtió en un ejemplo de que la disciplina, la educación y la paciencia son más poderosas que cualquier desafío que la vida pueda presentar. Hoy, Lorena sigue viviendo en Valencia, pero su vida es completamente diferente. Ya no se siente atrapada por el dinero ni por las preocupaciones diarias. Disfruta de cada momento, planifica con sabiduría y sigue compartiendo su experiencia con quienes la rodean. Su historia demuestra que con esfuerzo, constancia y un enfoque inteligente, cualquier persona puede transformar su vida, alcanzar la seguridad financiera y encontrar la paz que viene de saber que está en control de su destino. Lorena nos deja una enseñanza que va más allá del dinero. La verdadera transformación nace de la disciplina, el conocimiento y la voluntad de actuar. Cada error puede convertirse en una lección, cada desafío en una oportunidad y cada decisión consciente en un paso hacia un futuro más seguro y pleno. Su historia inspira a mirar los problemas con perspectiva, a valorar la planificación y a confiar en que, con paciencia y esfuerzo, cualquier obstáculo puede superarse. Al final, la historia de Lorena es un recordatorio de que la vida puede cambiar para mejor cuando decidimos tomar las riendas de nuestro destino. Cada elección consciente, cada hábito positivo y cada momento de aprendizaje son semillas que florecen en éxito, seguridad y tranquilidad. Con determinación y disciplina, nadie está condenado a la incertidumbre, todos tenemos el poder de construir un futuro lleno de esperanza y oportunidades.